El ser humano en la actualidad tiene otro tipo de necesidades y proyecciones. El ingreso de la cultura digital nos obliga a generar una reflexión importante en torno a qué tipo de aprendizaje necesita y a cómo reorganiza el currículo para atender los retos de la actualidad. El problema del recalentamiento global y el riesgo de descongelamiento del planeta que traería consigo la liberación de posibles bacterias letales abrasadas por el espesor de hielo. La importancia de aprender a trabajar en equipo, de convivir en paz, en sana convivencia y todas las nuevas oportunidades de desarrollo profesional que nunca se pensaron ya existen. La escuela debe reconstruirse en función de este nuevo ser humano y de sus necesidades. Por eso es necesario romper los viejos paradigmas de la escuela y su función no debe limitarse solamente a la enseñanza de conceptos tradicionales, sino a construir y generar proyectos de vida en todos los ciudadanos. La educación debe pensarse nuevamente. La escuela debe transformar sus prácticas de repetición que llevan más de 2 siglos. Y la vida del ser humano debe resistirse a la inconsciencia del sistema del consumo que genera una esclavitud económica. Previo a crear modelos pedagógicos institucionales, es necesario construir nuestro imaginario pedagógico. Hoy sabemos que no solamente es necesario reconocer los atributos que tiene cada teoría del aprendizaje, además es importante reconstruir un modelo pedagógico propio e innovador, que traspase las fronteras de la tradicionalidad y que supere los mecanismos intrusivos del sistema de valoración de los saberes. El modelo pedagógico es el camino que recorremos todos los maestros y que define cada una de las decisiones que tomamos en el aula. El modelo pedagógico me permite reconstruir la nueva escuela, la escuela que nuestros niños sueñan. Por eso me alejo de la idea que la buena educación es aquella que produce solo riquezas materiales y económicas. Esa buena educación concibe el sueño de una búsqueda profunda por las razones de mi existencia. Propone un bienestar en el ejercicio del respeto al otro y a sus formas de pensar. Corresponde a una lucha por la no manipulación de los seres humanos y, en últimas, la educación crítica libera a los seres humanos de las ataduras de un sistema que convoca a pensar que debemos conformarnos con un mundo desesperanzador. Ya lo decía muy bien Montaigne: si del estudio no va a resultar un espíritu mejor y un más sano raciocinio, prefiero que mi alumno pase la vida jugando a la pelota. Por lo menos su cuerpo ganará en agilidad. Como maestros de la escuela actual, somos testigos de grandes fortalezas y limitaciones que tiene esta para la formación de verdaderos seres humanos. Sueño con una escuela que forme para la sana convivencia, que posibilite la protección y proyección de críticas formas de pensar y que no se base solamente en el influjo ideológico que nos brindan los medios de comunicación. Debemos reconocer el valor de la organización de los tiempos, espacios y elementos pedagógicos, además del aporte que las fuentes tecnológicas y humanas brindan a los estudiantes. No obstante, disiento del mecanismo de la educación que propone formar tan solo empleados que realizan su labor basándose en una amalgama de instrucciones sin mediar los efectos que esa labor puede tener en el mundo. Ya hemos observado esto durante los últimos años en los fines ocultos de la educación. Estoy de acuerdo con lo que afirma Estanislao Zuleta cuando dice que la formación actual no corresponde propiamente a lo que los liberales llamaban la formación de un ciudadano, es decir, de un hombre que pueda de alguna manera intervenir e incidir conscientemente en el destino de la sociedad en que vive. En realidad, el tipo de persona que se forma es una tuerca que se debe ajustar muy bien en alguna parte del engranaje productivo. Eso es lo que se llamaría un trabajador eficiente. Esta deformación puede llegar al extremo de 40 premios Nobel que colaboraron en la guerra de Vietnam, carentes por completo de un juicio sobre el sentido general de ese proyecto. Es por eso que estoy seguro de que la escuela actual debe pensarse desde la formación hacia la conciencia de los actos del ser humano, desde el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y desde la construcción de nuevas formas de pensar para avanzar culturalmente. Juan Amos Comenius afirma que la meta de la educación se halla en el más allá. Así como la meta del feto es salir a la luz, rompiendo la bolsa amniótica, así la del hombre es salir a una más esplendorosa luz, la luz eterna, rompiendo la envoltura del cuerpo.
La enseñanza la concibo como un proceso intelectual y pedagógico, donde el maestro reúne elementos culturales, sociales y disciplinares para fundamentar su práctica. Ante todo, el maestro debe ser un intelectual, un ser humano con la capacidad de ver el mundo como un entramado de teorías, concepciones e interpretaciones acerca de la naturaleza, del conocimiento y de la realidad. Nosotros los maestros estamos llamados a fomentar bajo el uso de la razón, la duda y la interpretación cada una de esas verdades que se nos han impuesto como universales. Es por eso que la enseñanza no depende tan solo de estos conceptos ya instituidos culturalmente, sino que es necesario poner en tela de juicio los conceptos que se enseñan para que cada ser humano le dé un uso efectivo a su conocimiento desde el comportamiento y su vivencia. La práctica de enseñanza es una práctica de orientación. Es por eso que el proceso de planeación debe estar diseñado a partir del desarrollo del pensamiento del estudiante y no tan solo desde la inyección memorística de conocimientos fragmentados por asignaturas. Adicionalmente, debemos reconocer que las prácticas de enseñanza deben actualizarse a la naturaleza y cultura de nuestros estudiantes. Si bien la escuela ha sido construida históricamente bajo las necesidades sociales de los estados, es necesario tener en cuenta que el mundo requiere de seres humanos críticos y que conviven en paz y que están dispuestos a desplegar una gran transformación de los acervos culturales que durante mucho tiempo han atentado contra el bienestar y el respeto al otro. Toda práctica de enseñanza debe fortalecer el pensamiento político para que el estudiante se forme desde la libertad y la autonomía de sus actos, donde pueda reconocer las consecuencias de cada una de las decisiones y pueda reconocer al otro como parte de sí mismo, además de posicionarse como defensor de la vida y no destructor del mundo humano. Plutarco mencionaba que no es la inteligencia como un vaso que debe llenarse, sino como un trozo de madera que debe encenderse para que se despierte el ardor de la investigación y el deseo de la verdad. Por tal motivo, el estudiante no es visto como un elemento pasivo de la escuela, que está destinado solo a repetir lo que el profesor le obliga. Desde esta nueva concepción, el estudiante no es un ser en formación raso que va llenando de conocimientos el cerebro en la medida en que va avanzando de ciclo educativo, sino que hace de su experiencia el factor más importante para la construcción de un ser inteligible. Es su experiencia la base de todo conocimiento y bajo el criterio de autonomía es que se debe sujetar el comportamiento del humano. Bajo ninguna circunstancia se debe obligar a recibir conocimientos que no se utilicen en la vida práctica y en el comportamiento de un hombre ciudadano. Maffeo Bello nos recuerda que sean por tanto en sumo grado prudentes los padres cuando reprendan a sus hijos. Recuerden, en quien se ve amenazado, ultrajado, azotado, se forma un ánimo servil y queda humillado, estropeado, sumido en la desesperación, perdido en el dolor. Si tenía una índole generosa, queda aminalado, reducido a temerlo todo, a no osar nunca más nada de excelso y digno de un hombre libre. Reconozco el papel de la memoria en el desarrollo del conocimiento, pero esta memoria no debe ser el fundamento pedagógico para afirmar si un ser humano ha sido bien educado en la escuela. Para responder a esta situación, es necesario crear una escuela que involucre, además de la memoria, el ánimo intencionado del libre desarrollo del pensamiento y de la verdadera construcción de conceptos como herramienta subjetiva para iluminar el buen desempeño del estudiante. No todos los estudiantes adquieren cada concepto de la misma forma y al mismo tiempo. Un concepto como acción subjetiva es una representación mental, una idea propia de un objeto inteligible y por tal motivo debe ser aprendido desde la experiencia y la reflexión de cada ser humano y no desde las visiones mnemotécnicas de las realidades disciplinares. Fenelón nos recuerda que el error común de la educación consiste en que pone todo el placer en las diversiones y todo el tedio en el estudio. El desarrollo conceptual en el modelo de esta escuela debe concebirse como universal. Es necesario integrar las áreas de enseñanza y no deben trabajarse de forma fraccionada por materias o asignaturas. Con respecto al tiempo en que un estudiante debe estar en la escuela, considero que debe ser flexible,
teniendo en cuenta que debe privilegiarse gran parte de este tiempo en actividades lúdicas y juego, por ejemplo, las matemáticas recreativas, la cocina, la danza, el dibujo, entre otras. Además, las actividades de conocimiento disciplinar deben estar sustentadas en situaciones propias de la vida del estudiante para ganar motivación, y las actividades conceptuales o abstractas deben dirigirse desde la formulación y prueba de hipótesis, la reflexión de teorías y cuerpos de conocimiento. El estudiante debe disfrutar cada minuto que se encuentra en la escuela. Esta debe ser un escenario donde se evidencien las capacidades del estudiante y se fortalezcan estas capacidades para promover un proyecto de vida basado en sus intereses. Por tal motivo, concibo al maestro como un observador positivo de las capacidades de sus estudiantes y no como un evaluador punitivo de las relaciones entre lo que sabe o no sabe el educando. Con respecto a los espacios, considero que debemos presentar un nuevo modelo de arquitectura escolar, basados no en los salones de clase encerrados y con rejas como si fuese un lugar de aconductamiento o de alienación como las cárceles o los hospitales. Estos edificios deben expresar tranquilidad, libre movilización del espacio y libertad. La escuela debe proponer aulas abiertas, desprovistas de toda privatización o encierro. Ojalá estos lugares abiertos se encuentren para que los estudiantes transiten con seguridad, para tener la certeza de que serán orientados bajo el fundamento de la autonomía y no de la represión. Estos lugares deben incluir elementos interactivos a la vez, que deben tener o estar amoblados cómodamente. Es el estudiante quien debe sentirse a gusto en cada uno de los lugares pedagógicos. Cada lugar debe propiciarse como un laboratorio experiencial donde el estudiante experimentará y aprenderá de situaciones reales. Estoy seguro que es posible diseñar actividades de enseñanza formal, incluyendo elementos manipulativos inconcretos y del cual pueden estar ubicados en esos lugares abiertos. Decía Paulo Freire que la educación siempre es una especie de teoría del conocimiento puesta en práctica. Es naturalmente política y tiene que ver con la pureza, nunca con el puritanismo, y es en sí una experiencia de belleza. Cada estudiante es protagonista de su evaluación, ya no vista como ese elemento represivo donde se decide si aprueba o no, sino además de formación hacia la conciencia del desempeño autónomo. La evaluación debe ser un proceso de mejoramiento de las actividades de enseñanza y de seguimiento a lo que cada uno de los educandos aprenden, y no solamente como un elemento cuantitativo donde el promedio define el tipo de estudiante que es. Debe ser una evaluación que propone el análisis diagnóstico de los conocimientos básicos. Debe ser una evaluación que se preocupe por cada proceso realizado por el estudiante y no solamente por el resultado y por la calificación. Es por eso que estamos hablando de una escuela que forma verdaderos seres humanos, que resuelven sus conflictos con ética y responsabilidad, que adquieren conocimientos para construir su propio proyecto de vida. En muchos casos, la escuela actual ha perdido el horizonte formativo y humano de la misma. Se observa cómo se privilegian las notas, el examen, el conocimiento disciplinar, pero no se tiene en cuenta la vida de cada educando, sus necesidades. La escuela debe ser una escuela inclusiva. Todos tenemos la misma forma biológica, pero por naturaleza tenemos derecho a desarrollarnos de acuerdo a nuestras motivaciones, gustos y pasiones. La escuela debe ser organizada para promover las virtudes de cada ser humano. No todos los seres humanos estamos dispuestos a aprender todas las áreas de la misma forma. Yo nunca he comprendido cómo la escuela actual no permite que el mejor jugador de fútbol asista a una competencia de alto rendimiento porque en matemática tiene bajos resultados, o porque un niño con habilidades en danza o pintura no participa en encuentros regionales o nacionales de arte porque el rendimiento en ciencias naturales es bajo. La escuela debe ser lo contrario, debe estar enfocada en la búsqueda de capacidades ocultas que hacen de cada ser humano un protagonista en su propia vida. Esta escuela no debe contener cuadros de honor, de esa forma se premia solo a unos, es más, a los mismos, mientras que los demás, los que aparentemente no son buenos, están destinados a la exclusión y a la vista educativa del segundo plano.
La educación es un factor preferente en la transmisión de acervos culturales de una civilización, de un país, de una sociedad, no solamente como elementos subjetivos de poder, sino como reacciones de evolución científica y además como el más sutil organizador del comportamiento natural, ético y cognitivo del ser humano. Por tal motivo debe existir la seguridad de que la educación debe hallarse en el más allá. Es por eso que creer en la educación del hombre es creer en el hombre mismo, en sus fortalezas, en sus pasiones y en el reconocimiento de sus intereses y limitaciones. Por lo tanto, comprendemos la labor del educador como una labor divina, cuya orientación y mediación es necesaria para iluminar al educando en el desarrollo de procesos de pensamiento y en la construcción de nuevas formas de actuar, de hacer y de intervenir en el mundo. Se hace necesario cambiar la educación y la escuela. El avance del conocimiento no depende del mecanismo repetitivo del aprendizaje, sino de la recreación de ese conocimiento para generar mejores formas de vivir. Necesitamos construir una escuela que resuelva los problemas y necesidades de la sociedad, una escuela que esté pensada en el aprendizaje y no para la enseñanza.